tal? Yo soy Joana, tu profe de español. Bienvenidos a una clase más. En la clase de hoy aprenderemos sobre el presente progresivo o continuo. Antes de comenzar, recuerda darle like y suscribirte, comenta y comparte. Ahora sí, vamos a empezar. Con el presente progresivo hablamos de una acción en desarrollo, es decir, en el momento en que se habla. Para la formación de este tiempo debemos tener en cuenta dos elementos: la conjugación del verbo estar y la formación del gerundio. Recordemos cómo se conjuga el verbo estar en presente. Yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos, ustedes están. Ahora veamos cómo se forma el gerundio. Para los verbos terminados en ar, a la raíz le vamos a agregar la terminación ando. Por ejemplo, hablar, si quitamos la terminación ar, la raíz es abu. A esta raíz agregamos la terminación ando. El gerundio sería hablando. Hablar, hablando. Caminar, camin, caminando. Cantar, cant, cantando. Jugar, jug, jugando. Viajar, viaj, viajando. Entonces, recuerda, los verbos terminados en ar, para formar el gerundio ponemos la terminación ando. Hablando, caminando, cantando, jugando, viajando. Los verbos terminados en la terminación que agregamos a la raíz es yendo. Comer, comiendo, barrer, barriendo, correr, corriendo, beber, bebiendo, vender, vendiendo. Recuerda que la raíz se forma cuando quitamos la terminación en este caso. Y tenemos el gerundio comiendo, barriendo, corriendo, bebiendo, vendiendo. Para los verbos terminados en ir, usamos la misma terminación que los verbos terminados en Esta terminación es yendo, vivir, viviendo, subir, subiendo, salir, saliendo, escribir, escribiendo, recibir, recibiendo. Veamos algunos ejemplos. Carlos está hablando con David. Ellos están caminando en el parque. Yo estoy cantando en el estudio. Nosotros estamos jugando con la pelota. Tú estás viajando en avión. Ella está comiendo una ensalada. Él está barriendo la casa. Ustedes están corriendo en el bosque. Usted está bebiendo un jugo verde. Marta está vendiendo ropa. Vosotros estáis viviendo en una linda casa. Andrés está subiendo las escaleras.
Los estudiantes están saliendo del colegio. Yo estoy recibiendo mis notas. Ella está recibiendo un paquete. Para el gerundio hay algunos verbos que tienen cambio vocálico. En este caso tenemos los verbos donde se cambia la E de la raíz por una I. Algunos verbos son decir, pedir, medir, vestir, repetir. Observa que la E de la raíz se cambia por una I. Así que la raíz quedaría de esta manera. Dic, pit, mit, bist, repeat. Y ponemos la terminación para los verbos terminados en ir, que sería yendo, diciendo, pidiendo, midiendo, vistiendo, repitiendo. Otro cambio vocálico es cuando cambiamos la O por una U. Es el caso de los verbos poder, dormir, morir. La O de la raíz la cambiamos por la U. La raíz queda de esta forma. Pud, durm, mur. Agregamos la terminación yendo en el caso de los verbos terminados en er y los verbos terminados en ir. Así, pudiendo, durmiendo, muriendo. También hay otros verbos que tienen una modificación ortográfica. Los verbos que tienen diptongo, es decir, dos vocales seguidas en la última sílaba, como leer, oír, caer, construir. Tenemos dos vocales seguidas, esto se llama diptongo. Al formar el gerundio, tendríamos un triptongo, es decir, tres vocales seguidas. En el caso donde tenemos una vocal más la I más otra vocal, al formar el gerundio quedaría algo como leyendo, oyendo, cayendo, construyendo. En este caso, vamos a cambiar esta I por una Y o Y. Y la conjugación correcta sería leyendo, oyendo, cayendo, construyendo. Este caso también se aplica para el verbo ir. La conjugación para el gerundio sería algo como yendo. En este caso, la I también la cambiamos por una Y, yendo. Así que el gerundio para los verbos leer, oír, caer, construir e ir son leyendo, oyendo, cayendo, construyendo, yendo. Estos son algunos ejemplos. Existen otros verbos más que tienen este cambio o modificación ortográfica. Veamos algunos ejemplos. Lisa está midiendo su cintura. John y Lynn están vistiendo ropa de Halloween. Los niños están repitiendo los movimientos del profesor. Laura está durmiendo plácidamente. Estoy muriendo de calor. El niño está leyendo un cuento. Está cayendo nieve. Ellos están construyendo una casa. Ellas están yendo muy rápido. Hemos llegado al final de este video.
Si te gustó, comenta y comparte. Nos vemos en una próxima lección.